Enfocándonos ahora sí precisamente al tema que vamos a ver y revisar el día de hoy, que son los adultos mayores, personas de más de 60 años de edad. Y volvemos a ver nuestras gráficas conocidas. La primera, la totalidad de los casos estimados en este grupo de población. O sea, estamos dejando todos los demás grupos de edad y nos estamos concentrando en los mayores de 60 años. Aquí sí continúa un incremento en este grupo de edad, un incremento que fue de inclusive más 12% de la semana 24 a la 25, y vemos una tendencia que se ha mantenido constante al alza. Interesante cuando vemos las curvas de personas que lamentablemente han fallecido y de personas recuperadas. Hasta la semana 23, la curva de defunciones sobrepasaba a la curva de recuperados, es decir, estaban falleciendo más personas de la tercera edad que las que se estaban pudiendo o alcanzando a recuperar. Sin embargo, vemos un cruce ya en la semana 24 y en la semana 25 ya vemos que las personas que se han recuperado ahora son más que las personas que están falleciendo de este grupo de edad. 24% de incremento para los recuperados, y las defunciones han empezado a disminuir con una diferencia de menos 10% de la última semana. ¿Cuántas personas de la tercera edad se estiman? Tenemos como casos activos en todo México 5,149, lo cual también nos habla de la afectación que puede tener este grupo de edad. ¿Qué sabemos? Que las medidas para mitigar el SARS-CoV-2 pues implican un confinamiento mucho mayor en las personas mayores, y que esto lleva a nuevos grados de aislamiento social. Hay aislamiento social en los adultos mayores con dependencia frecuentemente, y ahora este aislamiento social se ha visto aumentado puesto que no pueden recibir visitas, o muchos de ellos estaban encargados de cuidar a sus nietos y ahora no puede hacerse por su protección. Hay condiciones de salud crónica que se estaban presentando y que ahora no podemos acudir tan fácil a nuestro médico, o que es complejo que podamos obtener los medicamentos para todo este tiempo, aunque es lo óptimo y fueron de las recomendaciones que se han hecho frecuentemente. Y es difícil por este mismo motivo, por poder salir el acceso a la atención médica en esta situación, y puede hacer que las patologías que hay de base empeoren o que haga que tengamos emociones o sentimientos que puedan afectar a los adultos mayores. Antes de la pandemia ya sabemos que el aislamiento social es una situación de riesgo para adultos mayores y es un factor que puede aportar a veces a la mortalidad. El estrés financiero y las preocupaciones sobre salud es importante. El 40% de los adultos mayores en nuestro país son independientes económicamente o viven solos. Entonces, la situación actual, que a veces permite o no permite que estén obteniendo ahorita recursos, puede ser un factor de estrés. Las cancelaciones de visitas de las familias, y además pues hemos hablado muchísimo de cómo acercarnos a los demás, hacer videollamadas vía telefónica, pero tenemos que considerar la brecha tecnológica que muchas veces como jóvenes no les ayudamos a romper. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a dar como algunas cosas que tenemos que hacer con nuestros adultos mayores en estos tres tipos de categoría. Aquellos adultos mayores que tienen una vejez exitosa o que no tienen una patología que los haga dependiente. Tenemos que reforzar las medidas de autocuidado. Tenemos que seguir las indicaciones que nos dicen a todos, el lavado de manos, la sana distancia, y a veces para ellos es complejo adecuarse a estas nuevas normalidades o a estas nuevas formas de comunicación. Como familia es necesario que todos nos involucremos en el cuidado de los adultos mayores. Nos toca a todos y a todas, para que no colapse el cuidador primario y para que no colapse toda la familia en el cuidado de los adultos mayores. Es necesario tener rutinas, medidas de higiene del sueño. Me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, intento no tomar siestas, y si las tomo, que sean menores de 20 minutos, tener una alimentación adecuada, hacer ejercicio dentro de nuestras capacidades. Y ahí es muy importante no infantilizar a los adultos mayores. Ellos pueden tomar sus decisiones y tenemos que escucharlos como a nosotros nos gustaría ser escuchados, y ofrecerles lo que haya dentro de casa
en sus capacidades. Hay veces que cuando tenemos ya a los adultos mayores con nosotros no queremos que hagan nada ni que laven un plato porque ya trabajaron toda su vida. Todos necesitamos colaborar dentro de la casa y si es posible, esto funciona muy bien como ejercicio físico. Ahora voy a hablar de la población que puede ser más compleja y que a veces causa que haya más desgaste familiar, que son las personas con algún tipo de deterioro cognitivo, algún tipo de demencia. Las alteraciones de la memoria suelen ser complejas de manejar y cuando cambiamos los hábitos de sueño, cuando cambiamos los hábitos de las personas que nos cuidan, cuando ya no estamos saliendo de casa, pues ¿qué podemos encontrar? Que aumente la irritabilidad, que se presenten alucinaciones visuales o auditivas, que no estén durmiendo o duerman de más. Y es algo complejo porque esto también se puede confundir con los síntomas de COVID en adultos mayores, porque no forzosamente se dan como en los jóvenes, ¿no? Puede manifestarse por alteraciones cognitivas y a veces no presentan fiebre o pueden no tener tantos síntomas respiratorios. Es importante ver cuando hay algún cambio de comportamiento, algún cambio en la rutina de las personas en nuestra casa, que podamos llamar a un médico o algún especialista si tenemos dudas y tratar de no medicarlos. Una situación que se ha visto en los últimos años es el aumento de consumo de sustancias psicoactivas en adultos mayores, tanto de medicamentos que se prescribían y que se los siguen tomando sin indicación, como benzodiazepinas, como aumento en el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia ilícita. Es importante notar si hay consumo de sustancias en nuestra casa o si estas han aumentado, porque finalmente el proceso biológico hace que sean más susceptibles a complicaciones por el consumo de sustancias. Y puede estarnos hablando, si hay un aumento, puede estarnos hablando de algún problema de salud mental. Recordemos que aquellas personas que ya tienen un trastorno por dependencia, en casi un 80%, pueden estar en una comorbilidad con ansiedad, con depresión. Y en adultos mayores también se puede deber, por ejemplo, al dolor crónico, que para ellos podría ser difícil expresarlo o decirlo, se puede deber a angustia, se puede deber a los mismos cambios del ciclo de vida, como el duelo, y que ahorita los duelos en los adultos mayores también pueden ser difíciles de procesar, porque no estamos teniendo nuestros rituales como acostumbramos, ¿no? Entonces es muy complejo el poder despedirme de alguien sin hacer todo a lo que estoy acostumbrada. Pero también tenemos que confiar en la resiliencia y en todo lo que han vivido nuestros adultos mayores y que pueden adaptarse si nosotros hacemos un buen trabajo explicando, un buen trabajo intergeneracional, diciendo qué es lo que está pasando y dando otras alternativas para poder subsanar esta situación. Y con respecto a los cuidadores, se han visto en algunos artículos internacionales aumento en los niveles de violencia intrafamiliar hacia adultos mayores en el autocuidado. Y tiene mucho que ver con algo que se llama síndrome de desgaste del cuidador, que ocurre cuando justamente regularmente es un cuidador único, cuando no tenemos las herramientas de autoayuda o de ayuda externa para manejar las emociones que estamos sintiendo y se puede manifestar por irritabilidad, angustia, tristeza, llanto fácil, y se puede complicar en un trastorno de ansiedad o en un trastorno depresivo. Entonces, esto es algo que hay que revisar y como cuidadores tenemos que saber que si no nos cuidamos a nosotros mismos, va a ser difícil que cuidemos a esa persona que amamos en nuestra familia, que es un adulto mayor o a cualquier otra persona. ¿Cuáles son las medidas de autocuidado para los cuidadores? En primera es distribuyamos el trabajo y seamos equitativos en casa. El cuidado de los adultos mayores nos toca a todos como familia. Esa es la primera. Y después de eso tenemos que igual tener nuestras medidas de higiene del sueño, hablar con otras personas sobre esta situación que estoy viviendo. Si esto es algo que me está causando conflicto, si es algo que me está causando molestia, es importante acercarnos a otros grupos, ahorita si se puede en redes sociales o a distancia, que estén pasando por la misma situación. Y mantener nuestra salud física
en la mejor forma que podamos en este momento para poder subsanar todo este estrés que estamos teniendo.